Mis muy queridos, bondadosos, preciosos, joyas que satisfacéis los deseos. Todos los estudiantes, amigos, todos vosotros, padres, madres, hermanos, hermanas, todos los seres. Lograr la motivación, el que uno mismo logre la liberación del samsara, ese estado de felicidad perdurable, la liberación del samsara para siempre. Ese no es el propósito real de la vida. El propósito es beneficiar a los seres, a los otros seres. Y para ello tenemos que dejar de dañar a los seres y llevar a los innumerables seres, liberarles de los océanos de sufrimiento samsárico. No solo eso, sino conducir a los innumerables seres de cada uno de los 6 reinos, a cada uno de ellos, es decir, como ya he mencionado en otras ocasiones, a todos aquellos que te rodean, esas pequeñas criaturas, incluyendo esas pequeñas criaturas como son pues los mosquitos, gusanos, hormigas que ves, gatos, perros, pájaros, y a todos los humanos, incluyendo a todos al resto de los seres. Es decir, abarca, nuestra motivación abarca el liberar del sufrimiento a todos los seres oscurecidos que sufren. Llevar a todos y cada uno de ellos a la iluminación completa. Y hacer eso por uno mismo solo. Por esa razón necesitamos lograr el estado de omnisciencia.
Y ese es el propósito de escuchar estas enseñanzas. Como he mencionado los otros días, es para cada ser infernal, para cada espíritu hambriento, para cada animal, para cada humano, para cada sura o ser celestial y para cada asura. Ese es el propósito de escuchar estas enseñanzas, ¿ok? En esta ocasión, debido al virus, todas las enseñanzas son del Lojong, adiestramiento mental. Que ya he expuesto bastantes enseñanzas sobre el adiestramiento mental, pero el tema principal aquí es ahora es el de la vacuidad. La vacuidad o surgir dependiente, como menciona la Mason Kappa en los 3 aspectos principales del camino. Entonces, volviendo a donde lo dejé la última vez, al final, la raíz que nos hace girar en el samsara es Dancing Maripa, es decir, dependiendo de la ignorancia que se aferra al yo. Sostener el yo no como un mero yo, sino sostener un yo o aferrarse a un yo como real. De acuerdo a la escuela prasangika, la ignorancia que sostiene o que se aferra a un yo el muy sutil, que existiendo por su propio lado, sí, es nominado por la mente, pero como que tiene que haber algo por su propio lado. Ese sí, es nominado por la mente, no meramente, pero no meramente nominado por la mente. Es como que se sostiene que debe haber algo que existe por su propio lado. Entonces, esa es la visión de Madhyamika Svatántrika. Que de acuerdo a esa escuela, de acuerdo a la Svatántrika, esa concepción es correcta, eso es lo que creen, pero de acuerdo a Prasangika, para Prasangika eso sería exactamente el Gacha, el objeto a refutar. Es exacto, para la visión Prasangika
lo que sostiene la visión, la escuela svatántrica sería justamente el objeto de refutación. Y eso es algo muy, muy sutil. Creo que ya lo mencioné anteriormente. Vasochuki Yalsen en su texto, en el texto Tachi, el comentario de la visión correcta, ahí dice que, por ejemplo, cuando estás caminando por un camino peligroso en el que es fácil caerte por el precipicio, o sea, cuando estás en una situación como esa, entonces cuando sientes un miedo de precipitarte, de caerte, entonces es como que aparece un yo real. Como he dicho anteriormente, si examinas y analizas, es como un balón o un globo que se hace más y más grande. O sea, surge más miedo, mucho miedo debido a las condiciones, estar en ese paso tan peligroso en el que te puedes caer. Entonces surge ese yo emocional, quizás en inglés se diría así, bueno, en inglés, en español, perdón, se diría así, como un yo emocional. Es decir, todo eso, esas visiones erróneas del yo, vendrían de ese yo. Por supuesto, en Occidente, la ciencia occidental no lo explica de esa forma. Ese yo real, cuando lo analizándolo, hay Chati Rangwan Chendu Drupa, es un yo, se refiere al yo que se concibe como permanente, existiendo de una forma única sin depender de sus partes, e independiente, sin depender de causas y condiciones, es decir, un yo permanente, unitario e independiente. Y para Vaibhasika y Chittamatra, para Dodepa, Dodepa es la escuela sautántrica. O sea, entonces, para la escuela sautántrica hablan del yo autosuficiente y sustancialmente existente, pero para la escuela Chittamatra, la escuela de Solamente, habla
de la vacuidad de dualidad de la mente que aprehende y el objeto aprehendido. Nito Sunyi Niton. En la séptima conciencia, Kunsinanse, la conciencia base de todos, la base de todo, de Samsara Nirvana, es decir, para esta escuela, Bakchak, la huella o sustancia que se deja en esa conciencia. Entonces, entonces que al experimentarse esa huella se experimenta simultáneamente el objeto y la mente que percibe ese objeto. Esa es la forma en la que las cosas existen. Debería ser de esa forma, existiendo, o sea, completamente. O sea, las cosas como existiendo sin depender de esa sustancia dejada en la séptima conciencia, y entonces que se experimenta simultáneamente la mente y el objeto percibido. Entonces, sin depender de eso, esa sería la visión errónea, el objeto de refutación para Chittamatra. Y para Svatántrika sería cuando las cosas aparecen para una mente no defectuosa, una mente no defectuosa, una mente válida que nomina. Consideran que existen verdaderamente por parte del objeto. Entonces, para Svatántrika, el objeto de refutación sería el que las cosas aparecieran sin depender de la nominación por parte de una mente válida. Es decir, consideran que sí, que existen dependiendo de la mente, pero que debe haber algo ahí. Bueno, pues eso es exactamente lo que considera Svatántrika. Eso es exactamente lo que para Prasangika sería el objeto de refutación. Eso sería exactamente el objeto de refutación, lo que los svatántricas consideran. O sea, ellos aceptan que sí, que es nominado por la mente, pero que debe haber algo ahí por su propio lado para poder recibir ese nombre. Entonces, esa visión prasangika es muy, muy sutil. Nominado por la mente, pero como que debe haber algo que exista por su propio lado. Que debe haber algo. Entonces, justamente esa visión, o sea, cuando es Svatántrika, que no habla de algo que es completamente nominado por la mente, eso tan sutil, el ser meramente nominado por la mente. Entonces, en el comentario de Tatri de Vaso Choquillals, en el comentario de la visión correcta, dice que esa visión todavía prasangika, svatántrika, es una apariencia burda del yo, que es
No, perdón. Simplemente el comentario de Vaso-Choquillarsen dice que hay una visión burda del yo que surge cuando tenemos un miedo intenso, por ejemplo, cuando caminamos por un objeto, por un camino, una senda peligrosa, que no es exactamente la visión. No es exactamente la visión correcta el objeto de refutación de Madhyamika, de la escuela prasangika. El objeto de refutación sutil es meramente nominado, pero como que debe haber algo por su propio lado, incluso algo, es decir, lo que consideras vatántrica. Entonces, eso, el yo que aparece cuando tienes un miedo intenso, ese sería todavía el objeto de refutación a nivel burdo. No se estaría refiriendo al objeto de refutación de acuerdo a Prasangika. Es decir, lo que postula la Prasangika es el objeto de refutación que postula Prasangika es muy sutil. Si conoces el objeto de refutación muy claramente de cada una de las escuelas, entonces el objeto de refutación sutil para Prasangika, si lo conoces bien, entonces eso es exactamente sería la visión correcta de la vacuidad. Sabrías de lo que está vacío. Y a partir de ahí, habiendo identificado ese objeto de refutación sutil, entonces entonces logras comprender el surgir dependiente sutil, cómo el yo existe en mero nombre. El surgir dependiente es sutil. Al principio tú realizas, o sea, entonces para nosotros tú realizas las dos verdades, la verdad absoluta, que es la verdad para la sabiduría, lo ves de forma exacta y como resultado, o sea, cuando has identificado ese objeto de refutación sutil, entonces, y como resultado, entonces realizas la verdad para la mente oscurecida, Kunso Kitempa, es decir, lo que normalmente solemos traducir como verdad convencional. Así es como vendríamos a conocer esa verdad convencional o verdad para una mente oscurecida, Kunso Kidempa. Esto es muy útil saber cómo de forma precisa la Prasangika postula el objeto de refutación sutil, conocerlo, identificarlo de forma exacta. Porque como os he dicho, cuando identificas ese objeto de refutación sutil de acuerdo a Prasangika, entonces puedes conocer la visión correcta de la vacuidad de acuerdo a Prasangika.
Y por supuesto no solamente el yo, en la forma en la que el yo aparece a la mente alucinada, no solamente eso, sino también Suna Nankye Gimbar, es decir, todo lo existente desde la forma hasta el estado de omnisciencia, todo eso es la forma en la que se nos aparece, en la que se aparece a la mente alucinada. Es decir, no solamente para el yo, como se nos aparece el yo, sino todo se nos aparece de forma similar. Como, por ejemplo, la luz que vemos ahora se nos aparece como una luz real. Y así todas estas concepciones o visiones erróneas, o por ejemplo el sonido que escuchamos, cómo se nos aparece, la forma en la que el sonido se aparece, todo eso es gacha. Todos los sonidos o los olores no se nos aparecen como meramente nominados. Todas esas son las visiones, las concepciones erróneas, gacha, el objeto de refutación. Todas las visiones erróneas están ahí. Por ejemplo, o los sabores, el sabor salado o el sabor dulce del azúcar o del chili o del erma. Erma es una especie tibetana que toman los sherpas, o los sabores de un batido de leche o de un pastel. La forma en la que se aparece a la mente alucinada, todo eso son visiones erróneas, gacha. El olor de un pedo. Por ejemplo, cuando alguien expulsa un gas, se echa un pedo, la persona que está sentada al lado, por ejemplo, si una persona está muy acostumbrada a echarse pedos, porque uno está muy acostumbrado a eso, bueno, pues cuando has perdido eso, un pedo, pues para ese pedo, ese olor, a tu mente alucinada, a tus conceptos se te aparece como un pedo real. ¡Wow, wow! ¡Wow! No, sí. Es decir, si se te ha escapado un pedo, tú lo ves como un pedo real y entonces empiezas a preocuparte, o qué va a pensar el que está al lado, qué va a pensar, o se va a enfadar, o me va a decir que me vaya. Empiezas a preocuparte de lo que va a pensar la persona que está al lado. Y así con todo. Cuando tocamos algo
suave o algo más, algo no tan suave. Es decir, el objeto, la sensación del tacto nos parece, las sensaciones táctiles nos parecen reales. Bueno, pues todo eso es Gaccha, objeto de refutación, visiones incorrectas. Entonces todo, no solo y también lo que se aparece a la mente, a la conciencia, a la sexta conciencia, a la conciencia mental, que también lo percibimos como real, todo eso es Gaccha. Y tenemos que saber esto. O sea, no solamente nos estamos refiriendo a la visión del yo, sino todo el mundo, a todo el mundo, todo tu mundo. Por ejemplo, estamos en Copán, en el monasterio de Copán, y lo percibimos como algo permanente, unitario, independiente. O sea, tenemos esa visión como existiendo de esa forma. Y para de acuerdo a la visión sautántrica, sería como tienes esa visión de existiendo autosuficiente, esa visión errónea de existiendo como autosuficiente, como por ejemplo cuando pues eso, un gobernante, un rey controla el pueblo, pero la existencia como de un rey, pero sin depender de un pueblo al que gobernar. Esa concepción de un rey o de un gobernante que existiera sin depender de algo a lo que gobernar. Bueno, pues esa sería la idea de autosuficiente, es decir, y de esa forma concibes, por ejemplo, que el monasterio de Copán existe sin depender de sus partes, que existe de forma autosuficiente. O para la escuela Chittamatra, que hablan de la mente y el objeto aprendido por la mente como existiendo de forma sustancialmente diferente. Es decir, están hablando de este concepto de la mente que aprende, es decir, que dice, Rinpoche dice, bueno, pero cuando decimos aprendedor, sería un poco así la traducción, dice, estamos refiriéndonos a persona. Entonces, dice, cuando decimos el sujeto que aprende, Simpa, podría... a ver, por ejemplo, un escritor está relacionado con la persona y la escritura está relacionada con el bolígrafo con el que escribes o la pluma. Entonces, el escribir lo hace el bolígrafo y el escritor sería la persona.
Creo que, a ver, creo que Jeffrey Hopkins en un texto traducía Rigpa como conocedor, Es decir, el conocedor, o sea, por ejemplo, conocedor, escritor, conductor. Cuando expresamos así, con esta terminación, conductor, escritor y demás, eso está relacionado con la persona. Por ejemplo, o bebedor. Y así, y entonces desde ese punto de vista Rinpoche piensa que conocedor no es del todo correcto. Tiene que pensar Rinpoche más. Entonces, piensa que traducirlo como conocedor no está bien. Sería más bien conociendo, es decir, usando la misma palabra. Pero porque cuando decimos conocedor parece que está relacionado con la persona. Eso es lo que conoce. O sea, cuando decimos Simpa, Rigpa, eso que es que está conociendo, eso que está siendo consciente, Shepa. Hace mucho tiempo, hace muchos años en Naptos, que Rinpoche tenía este libro de Jeffrey Hopkins, tal como él había traducido, no sé otros traductores, pero entre todos los traductores, pues Jeffrey Hopkins es uno de ellos que traduce siempre como muy cercano a los textos. Muchos otros dan muchas vueltas en sus traducciones. Entonces, siguiendo con pues eso, la visión de Chittamatra, entonces cuando decimos, es difícil la traducción de este término, es decir, en la mente que aprende. Y Rinpoche dice, claro, dice que ese término que en inglés sería, o sea, hacer el sustantivo del verbo aprender o captar, bueno, pues que eso estaría relacionado con la persona y que piensa Rinpoche que no tiene que ser esa la traducción, sino el proceso de aprendiendo. Entonces, el concebir como sustancialmente diferente el objeto aprendido y la mente o que lo aprende, eso concebirlo como sustancialmente diferente, es decir, como independiente de esa, como es que no dependiera de esa huella dejada en la conciencia, en la séptima conciencia, la mente base de todo, que es lo que hace que se experimente cuando se manifiesta como es como que surgen simultáneamente sin depender. Es decir, concebir un objeto de forma diferente significaría que existe inherentemente por su propio lado. Y para Rangyupa,
el que exista sin depender de la apariencia para una mente no defectuosa que lo domina. Y luego el mucho más sutil para Svatantrika, para Prasangika, a ver, nominado por la, no, para Svatantrika, perdón, nominado por la mente, pero que todavía, pero como que habiendo algo que exista por su propio lado. O sea, consideran nominado, que es nominado por una mente válida, pero que hay algo que existe por su propio lado, algo sutil. Bueno, pues esa visión esvatántrica sería exactamente el objeto de refutación de Prasangika. Chu, los fenómenos que se aparecen en la sexta consciencia. Entonces, el que estemos girando en el samsara, la raíz de que nosotros sigamos girando en samsara depende de la ignorancia que se aferre al yo. Entonces, para cortar eso, necesitamos generar la sabiduría que realiza la ausencia de identidad. Entonces, que la gente no se confunda, especialmente las personas nuevas que puedan estar escuchando y que puedan pensar, entonces no existe un yo. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un yo real en relación a cómo lo conciben estas diferentes escuelas, relacionándolo con la propia concepción de objeto de refutación, gacha de estas escuelas. Eso es lo que tenemos que comprender ahora. Entonces, de acuerdo a Prasangika, ese yo es nominado por la mente, pero que debe haber algo por su propio lado. Bueno, pues esa concepción es completa, eso es algo totalmente no existente. Entonces, eso sería realizar la ausencia de ello o de identidad. Sería la sabiduría que realiza el no yo. Esa sería la forma de determinar la vacuidad, la forma elaborada de explicar o de determinar, la forma de mostrar lo que se explica en el Lanrim, esos 4 puntos vitales, el razonamiento de los 4 puntos. Que explica Pabonka Rinpoche. Está bien, pero aquí
Si os explico brevemente la importancia de la visión correcta, dependiendo del razonamiento. De la lógica. La razón del surgir dependiente. Aquí dice, sin depender de ello, nada, ni siquiera del tamaño de un átomo, existe por su propio lado. Es decir, todos los fenómenos existen, surgen dependiendo de una base a ser nominada y de la nominación o de lo que nomina. Es decir, todos los fenómenos surgen dependiendo de una base a ser nominada y de aquello que lo nomina. Es decir, surge dependiendo de una base a ser nominada y una mente y aquello que lo nomina. Y sin depender de eso, existir por su propio lado, no hay nada que exista ni siquiera del tamaño de un átomo. Eso significa que empezando por el yo, acción, objeto, desde la forma hasta la omnisciencia, todo, la forma en la que se aparece la forma en la que nos aferramos o concebimos es totalmente la forma en la que nos aferramos a eso es completamente no existente. Sí, completamente inexistente.
Entonces uno no se tiene que preocupar sobre un batido real o una pizza real. Si no la consigues, una pizza real, no te preocupes. Esa es la realidad. O drogas. Drogas reales, placeres reales, o no te preocupes, no tienes por qué preocuparte, suéltalo. Entonces sueltas esa droga real, ese placer real, porque en realidad no está ahí. Has estado siempre buscándolo y eso es totalmente erróneo. Totalmente. Por eso nunca te tienes que preocupar. Estás increíblemente habituado a eso. Por ejemplo, no tienes dinero y robas, o es algo muy caro y robas el dinero de tus padres y entonces tienes problemas. Estas son cosas comunes. Y todo eso es estúpido porque no está ahí. La droga real no está ahí, el placer real no está ahí. El alcohol real no está ahí. El placer real no está ahí. Eso es una total alucinación. Si aprendes vacuidad, eso te va a beneficiar a controlar tu deseo. Tu deseo. Tanto deseo, yo quiero, y te vuelves loco. En inglés, ¿cómo se diría? ¿Cómo se llama esto? Bueno, en inglés, en castellano. Adicto. Hay otra palabra, holic. La expresión en inglés sería work, o sea, cuando añades holic es como que te vuelves adicto. Rinpoche dice, esto de holic, dice, no solamente se utiliza por ejemplo, con las adicciones al alcohol, sino que también se utiliza con otras adicciones. Es decir, que uno puede volverse adicto a cualquier cosa. A las drogas, en vino, sexo y no sé qué más. Diferentes personas se meten en tantos problemas. Están por estar tan habituados y no poder controlar el deseo. Tanto deseo. Entonces sufren tanto. Y luego pues tienes que ir te metes en problemas, tienes que ir a la cárcel, el gobierno la policía te persigue y te encierra. No sé, en Occidente, no sé si en Occidente cuando a la gente le llevan a la cárcel si les golpean o no. Y un monje dice no es legal golpearles, pero se hace. Porque Rinpoche dice que en Nepal y en India sí es muy común que se les golpee. En estos países menos desarrollados quizás se golpea mucho, pero quizás en Occidente,
que hablan tanto de libertad y demás, no sé si funciona igual. O como por ejemplo en el colegio pues no se permite pegar a los niños. Quizás en el pasado se podía, pero en la actualidad no. Y entonces el monje le dice que no, que desde luego en la escuela no se hace, pero que en las prisiones sí. Dice en el pasado, Rinpoche dice que en el pasado en las escuelas pues sí, quizás se golpeaba también a los niños, se les podía castigar de esa forma, pero que si haces eso hoy pues te denuncian y puedes ir a la cárcel. Bueno, pues lo mismo también con el sexo. No hay un sexo real, no existe de forma real, es una alucinación, no hay un placer real, un placer sexual real. Es una alucinación, una total alucinación. No está ahí. Y así con todo. Tú te adoptas hábitos negativos y entonces hace tu vida tan difícil, con tanto sufrimiento, papá, tanto sufrimiento. Así podemos ver en el mundo que hay tanto sufrimiento. O por ejemplo, alguien se vuelve adicto a matar, si no te desagrada a alguien, o te vuelves adicto a las drogas, no solamente a las drogas, sino pues eso, a asesinar. Wow. Te vuelves adicto a crear sufrimiento. Wow. Tenemos que meditar así, reconocerlo de esta forma, de forma amplia, no simplemente limitándonos al yo. Bueno, pues incluso eso, por ejemplo, el yo, un yo sobre esa reunión de cuerpo y mente y que meramente nominas, entonces surge el yo. La frase era: el yo surge en dependencia de ser meramente nominado sobre la reunión de cuerpo y mente.
Entonces, cuando sobre la reunión de cuerpo y mente, por encima de eso, la mente meramente, el yo es meramente nominado. Surge de ahí como el yo existe, surge meramente, siendo meramente nominado sobre esa reunión de cuerpo y mente. Por eso, sin depender de ser meramente nominados sobre la reunión de cuerpo y mente, no existe por su propio lado. Entonces el yo, sin depender de ser meramente nominado, dependiendo del nombre y del pensamiento que nomina, o la mente que domina, sobre esa reunión de cuerpo y mente, no existe por su propio lado. No existe por su propio lado. Podría parecer suficiente cuando lo decimos así en castellano, pero en tibetano es lo mismo. O sea, una frase que ha dicho en tibetano parece como que tendría el mismo significado. A ver. Sutrupa. Incluso el cuerpo y mente no existe por su propio lado, individualmente, uno por uno. El cuerpo y mente, incluso separadamente por sí mismos, no existen por su propio lado. Están completamente vacíos de existir por su propio lado. Eso no quiere decir la visión nihilista, sino que el cuerpo real, la mente real, no existen por su propio lado. Muy interesante. No solamente el yo no existe por su propio lado, sino que los agregados no existen por su propio lado. ¿Ves? Entonces el cuerpo y mente, los agregados en general, son partes. Entonces el cuerpo y mente depende de esas partes. El cuerpo tiene 5 diferentes miembros, la cabeza y demás, es decir, muchas partes.
Y estos a su vez dependen de los átomos, de las partículas, tantas partes en el cuerpo, los 5 miembros. Y entonces, dependiendo de todas estas colecciones de partes, que podemos llegar hasta hacia los átomos y demás, por eso, si tú medita así, si analizas de esa forma, todo es meramente nominado, imputado. Todo es meramente imputado dependiendo de Dakshi, una base válida a ser nominada, y el concepto válido que nomina. Dependiendo de estos dos, existe. Así todo. Las bases de estos, las bases de esto, la base de aquello. Entonces es una muy buena meditación. Y una muy buena meditación que sugiero. Y incluso eso, las bases, no hay nada real. En las bases están totalmente vacías, no existen por su propio lado, totalmente vacías. Esa es la experiencia lógica a la que llegas. Entonces no hay un conductor real, no hay un coche real, no hay una carretera real, no hay un comedor, no hay alguien que come real, no hay un comer real o comida real. Así es como tienes que meditar. En lo que estás comiendo, o no hay un comprador real, o un tendero real, o una acción de comprar real. O no hay objetos reales que comprar. A ver. O supermercado o tienda real. Antes hablaba de, por ejemplo, aquí en el monasterio de Copán, donde vivís, donde dormís, coméis, donde debatís o hacéis oraciones, meditación, estudia el Dharma. Entonces no hay un estudio de Dharma real, no hay un aprendizaje real, no hay un Copán real, no hay un Copán real. Esa es la realidad. Bueno, pues así no hay un Nepal real, y no hay un mundo real. Debes expandirlo así, esta meditación. No hay un Copán real, no hay un Nepal real, no hay un mundo real. Tienes que extenderlo de esta forma.
Cuando estaba en Washington la última vez, creo que estuve un par de meses, se suponía que tenía que ir cada día a caminar desde la casa y iba un poco hacia abajo, hacia el camino. Cada día pues tenía que hacer este ejercicio debido a la diabetes, pero bueno, lo hice un día y creo que estaban Roger y Sherab, estaban Tarchin y Tenzin, los monjes que están allí en el centro de retiros de Washington, en la tierra pura del Buda Amitabha. Entonces, bueno, estábamos caminando y meditando, y como estábamos caminando hacia abajo, estábamos meditando en la impermanencia y la muerte, cómo tu vida en unos segundos, te quedan unos segundos y cómo está todo transcurriendo tan increíblemente rápido, la vida acabándose. Entonces estábamos bajando y meditando de esa forma. Y cuando volvíamos hacia arriba, él les explicaba sobre el Gacha, el objeto de refutación. Quizás expliqué sobre las 4 escuelas, no me acuerdo 100%. Hablando de cómo la concepción de existiendo por su propio lado, en general, les explicaba sobre el objeto de refutación, la persona real, el caminar real, el camino real, que todo eso no estaba ahí. Y que todo, y luego expliqué que bueno, que todo era meramente nominado o vacío. No recuerdo exactamente, pero en lo que estaba haciendo eso, entonces nuestro lugar, la tierra pura de Amitabha, el lugar de retiro, empecé a sentir que no estaba ahí, que en realidad no estaba ahí. Por supuesto, creemos que existe ahí, pero no está. El lugar que siempre has creído día y noche tan real no está ahí. Eso significa llegas como a esa conclusión, no está ahí, te acercas a eso, y eso significa el resto del mundo es lo mismo, no está ahí. No solamente la tierra pura de Amitabha, ese lugar de retiro, sino todo el mundo, todo lo existente. Estamos locos, todo el mundo. Pero tú experimentas cómo experimentamos las cosas es completamente erróneo. Cómo experimentamos Washington o la tierra pura de Amitabha, el lugar de retiro, todo el mundo, completamente erróneo. Eso significa, no tienes unos padres reales, pensamos, mi padre, mi madre, mi marido, mis hijos, en realidad no están ahí. El dinero real no está ahí. El trabajo real no está ahí. El dinero real no está ahí. Así tienes que meditar en vacuidad. Y no que sean simples palabras, conocer las palabras, pero nunca te acercas a la experiencia. No es simplemente aprender palabras.
No sé si tiene sentido hacer eso. Esa es la experiencia real. Ahora tú aprendes la verdad de tu vida. Ahora aprendes la verdad de tu vida. ¿Qué es tu vida? ¿Qué eres tú? Eso es muy importante en Occidente. Porque si no, bueno, tanta depresión, el yo real está deprimido, no tengo esto, no tengo aquello, nadie me quiere, ni siquiera las hormigas. Incluso las hormigas me pican, no me quieren. O los ratones, el ratón no me quiere. ¿Qué otra cosa, además de ratones? No hay un perro real. No hay un gato real. O no hay gente a tu alrededor. O sea, cuando no tienes gente alrededor, un perro no puede pelear contigo. No, creo que Rinpoche está diciendo algo así, que a veces estamos solos y entonces tenemos un perro o una mascota. Entonces, bueno, no hay un perro real, un gato real. Y esa es la verdad de tu vida. Ahora la ves, ahora lo ves, lo descubres. La verdad de tu vida. Entonces, ya, ahora en ahora se dice, cuando pones una razón a esto, el sujeto, todos los fenómenos samsara y nirvana, respecto a ser el objeto de referencia en el que la mente se centra sosteniendo existencia verdadera, no existen por su propio lado ni siquiera lo más mínimo porque surgen dependientemente. Entonces Rinpoche dice todo, samsara y más allá del samsara. Todo aquello en lo que en tu mente se centra. O
sosteniéndolo como verdaderamente existente. No existe ni lo más mínimo, no existe. Aquello en lo que tu mente se centra, Tenzin, aquello que sostiene como verdaderamente existente, no existe por su propio lado en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque surge dependientemente. Samsara, todos los fenómenos de samsara y más allá del samsara no existen verdaderamente. Es decir, el yo, la acción, objeto, samsara, nirvana e iluminación, infierno, felicidad, problemas, todo completamente vacío. No existe verdaderamente. Y la razón es porque todos estos fenómenos de samsara y más allá del samsara son de surgimiento dependiente. Esa es la razón. Perdona. Surgen dependientemente. Y ahora la razón es porque existen como mero nombre. En mero nombre. Todos los fenómenos del samsara y más allá del samsara no tienen existencia verdadera. Por tanto, son vacíos. Wow. La razón porque todos los fenómenos de samsara y más allá de samsara existen en mero nombre. Todo eso existe en mero nombre, meramente nominado por una mente válida. Meramente nominado por una mente válida
relacionado a una base válida. Y así, las cosas existen, sí, pero totalmente Rinpoche dice, alguien dice, parece que te están picando, pero, o sea, que te está picando realmente. Pero ese picarte realmente no está ahí. No, ellos utilizan como un rascador de bambú para rascarte la espalda. Bueno, pues no hay un rascador real, no hay un picor real, no hay un cuerpo real. Muy interesante. Aprendes así la verdad de tu vida. Y es lo que tienes que conocer, vacuidad, no simplemente conocer la vacuidad como si fueras un profesor, sino tener la experiencia real. Tiene que llegar a ser tu vida. Tiene que llegar esta comprensión de la vacuidad a tu vida, si no te vuelves loco creyendo que es que estás padeciendo un sufrimiento real o que tu vida es una vida real de sufrimiento. Entonces las cosas, todo existe completamente diferente de cómo se aparece. La forma en la que se aparece, en la que crees y a la que te aferras, no hay nada que exista así. Totalmente es otra cosa. Y así es como debemos meditar todo el tiempo. En realidad. Ok. Vamos a dejarlo aquí. La próxima vez hay algunas otras cosas que quiero también plantear. Hay algunas personas que tienen este tipo de enfermedad en las que les pica mucho todo el cuerpo y que incluso sale sangre de rascarse. Mi tío creo que tuvo esa enfermedad durante un año, le llevaron a Katmandú desde Solukhumbu. Mi hermano Sankhe y otra familia, Yanchen, que solían venir aquí para cocinarle pues patatas y le cuidaban, le lavaban su cuerpo, le daban masaje y medicinas. Era como creo que había un naga en el estanque cerca. Y entonces hicieron allí una puya, la puya Lutul, y entonces mejoró bastante. Casi se recuperó y entonces se fue a Solukhumbu. Él nunca había tenido una mujer que le lavara el cuerpo, le cuidara y se sentía muy avergonzado.
pero si no estaba esa mujer, no había nadie que le cuidara. Entonces, bueno, el caso es que cuando ya por fin volvió a Slocumbo estaba mucho mejor. Hay gente así que tiene esas enfermedades. Entre los que estáis escuchando estas enseñanzas, pues sí hay personas que tienen esta enfermedad, pero recuerda, no tienes un cuerpo real, no hay un picor real o un rascarse real. Ok, lo vamos a dejar aquí. Entonces, dedicamos, debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulado por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que la preciosamente la bodhicitta que aún no ha nacido pueda surgir y crecer, y la que ya ha nacido pueda aumentar más y más sin nunca degenerar. Entonces la vacuidad es surgir dependiente. No solamente tú, sino que todos los seres, incluyendo tus padres. Eso es lo que rezamos, porque eso es lo que necesitan, realizar esto. Y nuestra oración es la mejor ayuda, incluso aunque no les hables de estas cosas, pero esto es algo que podemos hacer por ellos. Porque si no les podemos hablar de Dharma, al menos rezar. Porque si no, no pueden liberarse del samsara y realizar la vacuidad, no pueden liberarse del samsara y tendrán que experimentar el samsara por siempre, sufrir desde renacimientos, así como han estado sufriendo desde renacimientos sin principio. Samsara y Nirvana carecen de un átomo de existencia inherente, mientras que causa, efecto y el surgir dependientes son infalibles. Solicito tus bendiciones para discernir el significado del pensamiento de Nagarjuna, de que estos dos son complementarios y no contradictorios. Y ahora rezamos por todos aquellos que han contraído el virus, la enfermedad o los enfermos en general, especialmente los que han contraído el virus o tienen el karma, no están todavía enfermos, pero tienen el karma de enfermar, incluyendo todas esas personas. Entonces, que cualquier enfermedad que los seres experimenten pueda cesar y los seres verse libres de todas las enfermedades, que ninguna enfermedad vuelva a ser experimentada por los seres. Tres veces. Debido a los métodos pasado, presente y futuro acumulados por mí, los métodos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que todos aquellos que están enfermos nunca jamás renazcan en los reinos inferiores y que puedan todas sus enfermedades
y karma negativo y engaños acumulados de renacimientos sin principio puedan purificarse y que todas sus otras enfermedades se curen inmediatamente, así como sus karmas negativos acumulados desde renacimientos sin principio se purifiquen ahora completamente y que todos sus deseos se satisfagan de acuerdo inmediatamente de acuerdo al sagrado Dharma, que puedan realizar la bodhicitta y lograr la iluminación tan rápidamente como sea posible. Entonces, aquellos que han muerto tras tener este renacimiento humano, los que han muerto por el virus, ¿cuántos millones hay ahora? En el mundo, ¿cuántos hay en el mundo que han fallecido? Alguien le dice que en América son 200.000. Dice, no, pero en el mundo entero, ¿cuántos millones? ¿2 millones? ¿5? Creo que alguien dice que es 1.200.000 los que han fallecido. Entonces no hay un virus real, no hay una muerte real, no hay, es lo mismo, no es como la continuidad de este tema de que no hay una existencia real, no hay una persona real. Hoy no hay una persona real, todo eso es una alucinación. La gente que está tan asustada de contraer el virus. Muchos de Taman creo que tienen mucho miedo de contraer el virus. Es bueno recordar Nantok como la exageración o la superstición. O también en India y en Occidente mucha gente atemorizada. Recientemente en India, pues también mucha gente con miedo. Pero en Occidente normalmente se tiene ese miedo, pero también ahora en India la gente está asustada de contraer el virus. Bueno, pues eso es lo que tenemos justamente que aprender, que no existe realmente, que es todo esto es la alucinación, un virus real, una muerte real. Tenemos que meditar, tenemos que reconocer la vacuidad, su no existencia, que no existen verdaderamente. El virus no existe verdaderamente, la gente que lo experimenta no existe verdaderamente. No hay una muerte real.
no existe verdaderamente la muerte. La meditación sobre la vacuidad se ha de ir extendiendo a todo, porque la gente en el mundo creó un virus real. Entonces tienes que estudiar vacuidad. Incluso esta es nuestra superstición. Como en el mundo seguimos la ignorancia, Tenzin Maripa, la ignorancia que se aferra a la existencia verdadera, seguimos 100% a esa ignorancia que se aferra a la existencia verdadera. Y eso, es decir, nosotros también seguimos esa ignorancia que se aferra a la existencia verdadera, a pesar de que estudiemos sobre vacuidad. Entonces, cuando hablamos de vacuidad, no es solamente la vacuidad del yo, sino que todo lo demás que concebimos como real, el virus, la muerte, etcétera, todo eso. O sea, a veces pensamos solamente en la vacuidad del yo, pero que todo lo demás es real. Pues no. Bueno, pues debido a todos los méritos del pasado, presente y futuro acumulados por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y budas, que aquellos que han muerto por el virus, habiendo dejado pues su vida humana, que todos los que han fallecido, que nunca jamás renazcan en los reinos inferiores, y si han renacido ahí, que inmediatamente se vean libres de esos renacimientos, puedan nacer en una tierra pura donde puedan lograr la iluminación o al menos recibir un perfecto renacimiento humano, encontrar enseñanzas mahayanas y maestro mahayana perfectamente cualificado que revela el camino inequívoco a la iluminación, y llevando a cabo aquello que complace más la sagrada mente del amigo virtuoso, puedan lograr rápidamente la iluminación. Que por la fuerza del victorioso Tsongkhapa, actuando como nuestro amigo virtuoso Mahayana en todas nuestras vidas, que nunca jamás nos separemos ni por un segundo del camino puro altamente admirado por los victoriosos. Que pueda encontrar las enseñanzas del victorioso Losandrakpa, que vivió una vida eminente dotada de moralidad pura, un corazón valiente y llevó a cabo las acciones extensas de los bodhisattvas, el yoga de los 2 estadios, la sabiduría suprema trascendental de gozo y vacuidad no dual. Dijiste que había muerto, ¿cuántos? Creo que 1.200.000, pero pueden ser más, decía. No lo sé. Decía que en tibetano, ¿cómo se contabiliza esa cantidad de 1.000.000 con 200.000? Dice Saya Chidam Bunyi. Bueno, entonces, el caso es que han muerto tantísimos en China, pero que no lo suelen decir, no los cuentan. Solamente en Occidente es cuando se mencionan los informes de cuántos han muerto.
Entonces, bueno, que debido a los mitos del pasado, presente y futuro acumulados por mí, los mitos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que los seres puedan disfrutar de mí como lo hacen de la tierra, el agua, el fuego, el viento, las medicinas, la leña de los bosques, completamente. Como la tierra, agua, fuego, viento, medicina y la leña de los bosques. Que puedan disfrutar de mí así. Entonces, que pueda considerar a los seres como lo más precioso, más que mi propia vida. De la misma forma que tú cuidas de tu vida, bueno, pues, y que haces todo lo que haces es para proteger tu vida del daño, incluso de pequeñas cosas, todo lo haces para tener toda la felicidad en tu vida. Bueno, pues todo eso ahora lo ofreces a los seres. O sea, ahora consideras de la misma forma a cada uno de los seres infernales, espíritus hambrientos, animales, humanos, suras y asuras. No solamente a tus amigos o familia. Y que los seres me consideren como lo más precioso. En el comentario dice que pueda llegar a ser el amigo virtuoso de los seres y de esta forma los seres me consideren como lo más precioso y de esa forma puedan ellos lograr toda la felicidad, incluyendo la iluminación, fácilmente. Entonces, que el sufrimiento de los seres madure en mí y que el mundo experimente toda la felicidad. Rinpoche dice que
que si los monjes de Sera le vieran su actuación, su comedia, se reirían. Dice, se reirían, se caerían al suelo muertos de risa. Porque normalmente ves a los maestros de Dharma sentados así muy rectos, muy serios, muy bien, pero que Rinpoche corta con todo eso. Entonces lo que sufre entonces que el sufrimiento de los seres pueda y su karma negativo pueda madurar en mí, así como su sufrimiento. Medita. Y que toda mi felicidad y virtud pueda madurar en los demás. Medita. Así como todo el resultado, incluyendo la iluminación, se lo das a ellos. En el comentario dice, incluso aunque quede un solo ser en el samsara que no haya sido liberado, y aunque yo haya logrado la iluminación, pueda yo permanecer para beneficiar a estos seres. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulado por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que cualquier ser que me vea, oiga, me acuerde, oiga mi nombre, solo por eso, es decir, que ya sea cualquier ser que yo vea, oiga, me acuerde, o que ellos se acuerden de mí, etcétera, que solo por eso inmediatamente todos sus sufrimientos se puedan apaciguar inmediatamente y puedan lograr la iluminación, incluyendo toda la felicidad, incluyendo la iluminación. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulado por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas de los tres tiempos, que están vacíos de por su propio lado, que existen en mero nombre, pueda yo, que existo en mero nombre, lograr la budeidad, que existe en mero nombre, y conducir a todos los seres que existen en mero nombre
llevarles a esa unidad que existe en mero nombre por mí mismo solo, que existo en mero nombre. Dedico todas estas virtudes para adiestrarme como Manjuri, que conoce la realidad tal cual es, y como Samantabhadra. Dedico todas mis raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos de los tres tiempos para poder tener su buena conducta. La oración para la larga vida de la santidad, joya que satisfaces los deseos, fuente de todo beneficio y felicidad en este mundo, incomparablemente bondadoso, supremo Tenzin Gyatso, que tengas una vida larga y tus sagrados deseos espontáneamente se satisfagan. Y la oración para la larga vida de Lama Zopa Rinpoche, tú que mantienes el camino moral del soyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, sosteniendo, preservando y extendiendo la victoriosa doctrina de Mayunat, que llevas a cabo oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Salvador mío, los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga.